Diseño regenerativo para reducir efectos de la contaminación del ruido. El diseño regenerativo es un enfoque basado en la teoría de sistemas que busca crear soluciones sostenibles que imitan los procesos naturales. En el contexto de la contaminación acústica, el diseño regenerativo se enfoca en reducir los efectos negativos del ruido, no solo mediante la mitigación, sino también mediante la restauración y la revitalización de los entornos urbanos. Entendiendo el problema, contaminación acústica en las ciudades. La contaminación acústica es un problema global que afecta a la salud humana y al medio ambiente. En las ciudades, el ruido proveniente del tráfico, la industria, las actividades recreativas y la construcción genera estrés, trastornos del sueño, problemas de concentración y otros problemas de salud. El diseño regenerativo como solución. El diseño regenerativo para la reducción de la contaminación acústica se basa en los siguientes principios. Restauración. Se busca revertir los efectos negativos del ruido mediante la creación de espacios tranquilos y silenciosos. Renovación. Se implementan soluciones que reducen la generación de ruido en la fuente, como el uso de materiales absorbentes, la optimización del tráfico y la promoción de tecnologías silenciosas. Revitalización. Se busca mejorar la calidad de vida de las personas mediante la creación de entornos acústicamente agradables que fomenten la salud y el bienestar. Metodologías de diseño regenerativo para la contaminación acústica. Las siguientes son algunas metodologías clave utilizadas en el diseño regenerativo para la reducción de la contaminación acústica. Planificación urbana. La planificación urbana juega un papel crucial en la gestión del ruido. La creación de zonas verdes. La optimización de las redes de transporte y la implementación de medidas de control del ruido en las áreas de construcción son estrategias importantes. Diseño de edificios. El diseño de edificios con materiales absorbentes de sonido. La incorporación de ventanas con doble acristalamiento y la optimización de la distribución de los espacios pueden reducir significativamente la contaminación acústica. Paisajismo acústico. La integración de elementos naturales como árboles, arbustos y muros verdes puede actuar como barreras acústicas, reduciendo la intensidad del ruido y creando un ambiente más agradable. Tecnologías de mitigación. La implementación de tecnologías como barreras acústicas, pantallas de sonido y sistemas de control del ruido en las fuentes pueden ser soluciones efectivas para reducir la contaminación acústica. Casos y ejemplos prácticos. Ciudades verdes. Ciudades como Copenhague y Ámsterdam han implementado estrategias de diseño regenerativo para reducir la contaminación acústica. La creación de zonas verdes, la promoción del transporte público y la implementación de medidas de control del ruido en las áreas de construcción han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Edificios regenerativos. El edificio Green Peaks en Tokio es un ejemplo de un edificio diseñado con principios de regeneración acústica. La fachada del edificio está diseñada con materiales absorbentes de sonido, y la distribución de los espacios minimiza la transmisión del ruido. Conclusiones. El diseño regenerativo ofrece un enfoque holístico para abordar la contaminación acústica en las ciudades. Mediante la restauración, la renovación y la revitalización de los entornos urbanos, se puede crear un ambiente más saludable y agradable para vivir. La implementación de estrategias de diseño regenerativo requiere una colaboración interdisciplinaria entre urbanistas, arquitectos, ingenieros y otros profesionales. 3. Áreas de investigación y desarrollo futuro. Materiales innovadores. La investigación y el desarrollo de nuevos materiales con propiedades acústicas superiores son esenciales para mejorar la eficiencia de las soluciones de diseño regenerativo. Simulación acústica. El uso de herramientas de simulación acústica puede optimizar el diseño de soluciones de mitigación del ruido y mejorar la precisión de las predicciones de impacto acústico. Sensibilización pública. La educación y la sensibilización pública son cruciales para promover la adopción de prácticas de diseño regenerativo que reduzcan la contaminación acústica. ¿Qué materiales son mejores para absorber el ruido? Los materiales que mejor absorben el ruido son aquellos que convierten la energía sonora en energía térmica. Aquí te presento algunos de los más comunes y efectivos. Materiales porosos. Espuma acústica. La espuma acústica se compone de celdas abiertas que atrapan las ondas sonoras y las disipan. Es muy versátil, se adapta a diferentes formas y se encuentra en una amplia gama de densidades. Lana mineral. La lana mineral es un material fibroso que se utiliza comúnmente en la construcción. Es un buen absorbente acústico, especialmente en frecuencias bajas. Fibra de vidrio. La fibra de vidrio es similar a la lana mineral, pero es más liviana y flexible. También es un buen absorbente acústico, pero es menos resistente al fuego. Paneles de corcho. Los paneles de corcho son un material natural que es un buen absorbente acústico y también es un buen aislante térmico. Telas. Las telas gruesas y porosas, como las cortinas o tapices,
Pueden absorber el sonido y reducir el eco. Materiales densos. Madera. La madera es un material denso que puede absorber el sonido, especialmente en frecuencias altas. Se puede utilizar en forma de paneles o revestimientos. Concreto. El concreto es un material denso que puede absorber el sonido, pero es menos efectivo que los materiales porosos. Se pueden agregar materiales absorbentes al concreto para mejorar su capacidad de absorción. Ladrillo. El ladrillo también es un material denso que puede absorber el sonido, pero es menos efectivo que los materiales porosos. Se pueden agregar materiales absorbentes al ladrillo para mejorar su capacidad de absorción. Otros materiales. Paneles acústicos. Los paneles acústicos son paneles de diseño específico que se utilizan para controlar el sonido en espacios interiores. Se pueden fabricar con una variedad de materiales, incluyendo espuma acústica, lana mineral, fibra de vidrio y otros materiales absorbentes. Alfombras y tapetes. Las alfombras y tapetes pueden absorber el sonido y reducir el eco en espacios interiores. Plantas. Las plantas pueden absorber el sonido y reducir el eco en espacios interiores. Consejos para elegir el material adecuado. Frecuencia del ruido. Diferentes materiales absorben diferentes frecuencias de sonido. Si se trata de ruido de baja frecuencia, se necesitan materiales más densos. Si se trata de ruido de alta frecuencia, se pueden utilizar materiales más porosos. Espacio disponible. El espacio disponible para instalar el material absorbente es un factor importante. Algunas soluciones, como los paneles acústicos, requieren más espacio que otros. Estética. El material absorbente debe ser estético y combinar con el diseño del espacio. Recuerda que la mejor manera de controlar el ruido es abordarlo en la fuente. Si se puede reducir el ruido en la fuente, se necesitará menos material absorbente para controlar el sonido. ¿Cómo se mide la absorción del sonido? La absorción del sonido se mide utilizando un parámetro llamado coeficiente de absorción acústica, que se representa con la letra alfa. Este coeficiente indica la proporción de energía sonora que un material absorbe en relación con la energía sonora incidente. Aquí te explico cómo se mide el coeficiente de absorción acústica. Cámara reverberante. Se utiliza una cámara reverberante, un espacio cerrado con superficies reflectantes que permiten que el sonido rebote y se disperse. Fuente de sonido. Se introduce una fuente de sonido conocida en la cámara. Medición del tiempo de reverberación. Se mide el tiempo que tarda el sonido en disminuir 60 dB, decibelios, después de que la fuente de sonido se apaga. Este tiempo se denomina tiempo de reverberación, T. Cálculo del coeficiente de absorción. Se utiliza una fórmula matemática para calcular el coeficiente de absorción acústica, alfa, a partir del tiempo de reverberación, T, y las características de la cámara. El coeficiente de absorción acústica, alfa, tiene un valor entre 0 y 1. Alfa igual a 0. Significa que el material es completamente reflectante y no absorbe ningún sonido. Alfa igual a 1. Significa que el material absorbe todo el sonido incidente. Existen diferentes métodos para medir el coeficiente de absorción acústica. Método de la cámara reverberante. Es el método más utilizado y preciso, pero requiere equipos especializados y una cámara reverberante. Método de la impedancia. Mide la resistencia que ofrece un material al paso del sonido. Método del tubo de impedancia. Se utiliza para medir la absorción acústica de materiales porosos en un rango de frecuencias. La absorción acústica es una propiedad que depende de la frecuencia del sonido. Un material puede absorber bien las frecuencias altas, pero no las bajas, o viceversa. Es importante considerar la frecuencia del ruido que se quiere absorber al elegir un material para la absorción acústica. Recuerda que la absorción del sonido es un proceso complejo que depende de varios factores, como la composición del material, la frecuencia del sonido, el ángulo de incidencia del sonido y la temperatura. ¿Qué instrumentos se usan para medir el tiempo de reverberación? Para medir el tiempo de reverberación se utilizan instrumentos especializados que se basan en el análisis del sonido en un espacio cerrado. 1. Analizador de espectro de tiempo real. Este instrumento mide y muestra las características del sonido en tiempo real. Permite observar la disminución de la energía sonora después de que se apaga la fuente de sonido. Se utiliza para determinar el tiempo de reverberación a través de la visualización de la curva de decaimiento del sonido. Algunos modelos permiten realizar mediciones de tiempo de reverberación,
coeficiente de absorción y otros parámetros acústicos. 2. Sonómetro con función de tiempo de reverberación. Un sonómetro es un instrumento que mide el nivel de presión sonora. Algunos sonómetros incluyen funcionalidades para medir el tiempo de reverberación. Se utiliza para determinar el tiempo de reverberación mediante la medición de la energía sonora residual después de que la fuente de sonido se apaga. 3. Software de análisis acústico. Se pueden utilizar programas de ordenador para analizar grabaciones de sonido y determinar el tiempo de reverberación. Estos programas pueden analizar la señal de audio y calcular el tiempo de reverberación a diferentes frecuencias. 4. Otros instrumentos. Generador de ruido rosa. Se utiliza para generar un sonido de espectro uniforme que se utiliza como fuente de sonido en las mediciones de tiempo de reverberación. Micrófono de medición. Se utiliza para capturar la señal de sonido en la cámara reverberante. El proceso de medición del tiempo de reverberación implica los siguientes pasos. Se utiliza una fuente de sonido para generar un sonido en la cámara reverberante. Se mide el nivel de presión sonora después de que la fuente de sonido se apaga. Se utiliza un analizador de espectro o un software de análisis acústico para determinar el tiempo que tarda el sonido en decaer 60 dB. La elección del instrumento depende del tipo de medición que se quiera realizar y de la precisión requerida. Para mediciones más precisas, se utilizan analizadores de espectro de tiempo real o software de análisis acústico. Para mediciones más simples, se pueden utilizar sonómetros con función de tiempo de reverberación. Recuerda que la medición del tiempo de reverberación debe realizarse de acuerdo con las normas y estándares establecidos. La precisión de la medición depende de la calidad del instrumento, la configuración de la cámara reverberante y la experiencia del usuario. ¿Qué tipo de micrófono se recomienda para medir la reverberación? Para medir la reverberación, se recomienda un micrófono omnidireccional de incidencia aleatoria, también conocido como campo difuso. Este tipo de micrófono está diseñado para entornos donde el sonido puede provenir de cualquier dirección. Las cámaras de reverberación, donde se realizan las mediciones de reverberación, tienen superficies muy reflectantes que crean un campo difuso, es decir, el sonido llega al micrófono desde todas las direcciones. En este tipo de entorno, un micrófono omnidireccional captura el sonido de manera uniforme, sin que la dirección del sonido influya en la medición. Además de ser omnidireccional, el micrófono debe estar calibrado para garantizar la precisión de las mediciones. En resumen, para medir la reverberación, se recomienda un micrófono omnidireccional de incidencia aleatoria calibrado. Este tipo de micrófono captura el sonido de manera uniforme desde todas las direcciones, lo que es esencial para obtener mediciones precisas en una cámara reverberante. ¿Qué características debe tener un micrófono para medir la reverberación? Un micrófono para medir la reverberación debe tener algunas características clave para garantizar mediciones precisas y confiables. Aquí te presento las más importantes. 1. Respuesta en frecuencia plana. Es esencial que el micrófono tenga una respuesta en frecuencia plana, es decir, que capte todas las frecuencias del sonido con la misma sensibilidad. Esto asegura que la medición de la reverberación no se vea afectada por la sensibilidad del micrófono a ciertas frecuencias. Una respuesta en frecuencia plana es importante para obtener una medición precisa del tiempo de reverberación en todas las frecuencias del sonido. 2. Patrón polar omnidireccional. El micrófono debe tener un patrón polar omnidireccional, lo que significa que capta el sonido por igual desde todas las direcciones. En una cámara reverberante, el sonido llega al micrófono desde todas las direcciones, por lo que un micrófono omnidireccional captura el sonido de manera uniforme, sin que la dirección del sonido influya en la medición. 3. Respuesta de fase lineal. Una respuesta de fase lineal significa que el micrófono captura las diferentes frecuencias del sonido con la misma velocidad. Esto es importante para asegurar que la medición del tiempo de reverberación no se vea afectada por la distorsión de la fase del micrófono. Una respuesta de fase lineal garantiza que la señal de sonido se capture sin distorsión, lo que es crucial para una medición precisa del tiempo de reverberación. 4. Calibración. El micrófono debe estar calibrado para asegurar que la sensibilidad del micrófono sea conocida y precisa. La calibración garantiza que la medición del tiempo de reverberación sea precisa y comparable con otras mediciones realizadas con otros micrófonos calibrados. 5. Rango dinámico amplio. Un rango dinámico amplio permite al micrófono capturar tanto los sonidos débiles como los fuertes sin distorsión. Un rango dinámico amplio es importante para capturar la señal de sonido completa, especialmente en un entorno reverberante donde la señal puede variar mucho en intensidad. 6. Baja distorsión. El micrófono debe tener una baja distorsión para evitar que la señal de sonido se distorsione durante la medición.
Una baja distorsión garantiza que la medición del tiempo de reverberación sea precisa y no se vea afectada por la distorsión del micrófono. 7. Resistencia a la humedad y la temperatura. Si el micrófono se va a utilizar en un entorno húmedo o con temperaturas extremas, debe ser resistente a la humedad y la temperatura. La resistencia a la humedad y la temperatura garantiza que el micrófono funcione correctamente en diferentes condiciones ambientales. En resumen, un micrófono para medir la reverberación debe tener una respuesta en frecuencia plana, un patrón polar omnidireccional, una respuesta de fase lineal, estar calibrado, tener un rango dinámico amplio, baja distorsión y ser resistente a la humedad y la temperatura. Estas características garantizan mediciones precisas y confiables del tiempo de reverberación. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.